Dos preguntas para los próximos minutos en este programa, ¿eh? Será el próximo tema en algún momento del programa, porque son 2 horitas que tenemos por delante. ¿Qué sabemos realmente de la vida en otros planetas? Y, oiga, si encuentran vida en otro mundo, ¿cómo nos cambiará eso a nosotros como especie? Vamos a buscar la respuesta, pero antes hay que hablar de algo de palpitante actualidad, pero de palpitante actualidad, ¿eh? Porque se va a realizar el 7 de marzo aquí en Miami. El presidente Trump ha convocado a una cumbre presidencial con sus aliados en América Latina. Estoy hablando de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de El Salvador, Honduras y Ecuador, para frenar de alguna manera la ofensiva regional de China. Más claro, la Casa Blanca va a intentar con sus aliados en América Latina bloquear todos los contratos a favor de China. Más claro aún, el presidente Trump está dispuesto a colaborar, respaldar y defender a sus aliados latinoamericanos si ellos asumen en sus actos de gobierno que el enemigo global de Estados Unidos es China. Eric de la Fuente es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Oiga, ¿usted cree que toda esta gente le va a dar el sí a esta proposición de Trump y que eso ya va a ser suficiente para cortarle las alas a los chinos en América Latina? A ver, yo creo que tenemos que poner esto en contexto. Por favor. Sin duda, ahora que el presidente Trump ha enfocado más el hemisferio occidental, la estrategia número 1 es contrarrestar los esfuerzos chinos y aquí está viendo algunos de los aliados. Va a ser interesante si vienen otros países también, ¿no? Porque la presencia china no solo son en estos 4 países, es más, la presencia china es mucho mayor en otros países, ¿no? En Brasil, en Perú, Colombia, en Ecuador, en muchos otros países también, no solo Cuba, Venezuela y Nicaragua, que muchas veces lo asocian, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que ver, porque son 4 aliados, pero si te pones a ver el número, la presencia china es mayor en otros países. Número 2, hay una narrativa que con cierta facilidad los países de Latinoamérica pueden básicamente darle la vuelta a China y decir chao, ¿no? Eso no es verdad. Creo que sí hay un esfuerzo para contrarrestar esto y creo que hay países que están dando vuelta poco a poco, pero estamos hablando de más de 2 décadas donde la política exterior norteamericana había básicamente, entre comillas, olvidado América Latina, vamos a decir no olvidado, pero que lo había puesto una prioridad menor, y China ha penetrado en grandes términos muchos de los países latinoamericanos, primero económicamente, donde hoy es el socio comercial número 1 en la mayoría de los países de Sudamérica, sin duda, y estoy hablando de gobiernos de derecha, izquierda, etcétera, ¿no? Y 2, donde ya controla mucho de la infraestructura en estos países, quiere decir puertos, carreteras, plantas hidroeléctricas, en muchos otros lugares, y inclusive hay líneas de crédito que China es mayor, que otorga mayor crédito a muchos de los países de América Latina, por lo cual sí se está dando un cambio, sí la prioridad de Estados Unidos con el presidente Trump ha hecho que muchos países empiecen a dar un pequeño giro cerca de China, pero de ahí a que simplemente se cancela China, estamos todavía, eso no es realista. No va a ser cosa de coser y cantar. Profesor de la Fuente, ¿cree usted que están en lo cierto las personas que creen que esta nueva ruta de la seda de los chinos en América Latina, que esta penetración muy agresiva de los chinos en América Latina no es política, que únicamente es económica? No, eso también ha sido una narrativa errónea, ¿no? De hecho, una narrativa construida por los chinos, que originalmente entraron y dijeron, mira, nosotros lo que nos interesa es negocio, no nos importa si eres de derecha o de izquierda, si eres democrático, si eres autoritario, lo que queremos es comercial. Y obviamente las economías latinoamericanas se complementaban porque son básicamente vendiendo productos agrícolas, de energía, mientras China estaba creciendo. Estoy hablando de 2000 del 2002 hasta el 2020 y tanto, que creció mucho, ¿no? La parte comercial. Pero sin duda, los chinos siempre tenían en mente, y ahora lo están ejerciendo abiertamente para el que quiere mirar, una agenda política, militar, de inteligencia que han tenido desde el principio. Ahora que muchos de estos países están endeudados hoy en día, ahora si no pagan, que muchas veces no pueden pagar, pues pagan de otra manera, ¿no? Y creo que los servicios de inteligencia chinos han penetrado muchísimo en América Latina. Lo hacen para no solo conocer la región, pero también para penetrar o tratar de contrarrestar a Estados Unidos, ¿no? En muchas de las operaciones que tiene. En la parte política es muy importante.
hemos visto que América Latina, que era un continente que básicamente reconocía a Taiwán casi todos, hoy en día ya quedan muy pocos. Es verdad. La prioridad número uno de política exterior de la República, bueno, de China comunista, porque Taiwán realmente quiere decir República de China también en el idioma de ellos, pero la prioridad de la China comunista es básicamente anexar Taiwán, porque lo consideran parte, porque hay una, eso, todos eran parte de un país, pues bueno, eso es otra historia, ¿no? Que separada después de una guerra civil, y eso lo consiguen, entonces el apoyo diplomático, etcétera, pero hoy en día los chinos realmente presionan mucho, y cuando mucho, este es el tema. Mira, yo lideré un estudio en el centro de Adam Smith for Economic Freedom de FIU, donde yo trabajo, ¿no? Aparte de ser profesor, y el riesgo principal en América Latina, que hemos hecho un trabajo, es un estudio que llevamos en 18 países, es que a nivel internacional hay otros riesgos mayores, que es el crimen organizado, las instituciones, etcétera, pero a nivel internacional es que para muchos países de América Latina que están en el medio, ¿no? Están en el medio de esta confrontación geopolítica, porque todo el mundo ve que Estados Unidos pone presión, no, pero lo que también no ven es la presión que ponen los chinos, y de hecho que muchas veces amenazas, si algún contrato es quitado o si hay algún tipo de giro hacia Estados Unidos. Entonces no es fácil para muchos países que están tratando de navegar ambos lados, pero sin duda ahora la presidencia de Trump, la segunda presidencia de Trump, ha dicho que bueno, el hemisferio occidental es su prioridad y se está concentrando en este tipo de relación, y lo estamos viendo. Muchos países van a tener que elegir, aunque no elegir completamente, porque no pueden, pero sí declararse en algunas cosas que antes estaban en la ambigüedad. Están escuchando a Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Hay un dato, profesor, que demuestra que el fantasma chino gravita también sobre todos nosotros en Estados Unidos. La industria minera de los Estados Unidos depende prácticamente en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos que hoy Beijing detenta en forma monopólica. Romper ese bloque debe ser dificilísimo para el gobierno de Trump. Y bueno, ahí reitera el punto que estaba haciendo sobre América Latina. Imagínate si es difícil para Estados Unidos romper algunos de estos vínculos. Claro, para ellos peor. Imagínate para América Latina, donde los mercados son menos, bueno, todos los números. Entonces, por eso, cuando hacemos declaraciones, bueno, ¿por qué no hace tal cosa? Inclusive con algunos de los países que vienen a esta reunión, ¿no? Argentina mantiene una línea de crédito con China que no ha podido sacar, el presidente Bukele tiene relaciones con China también, ¿no? Y ha recibido, y si vamos uno por uno, y eso no quiere decir que sean pro-chino, no, sino que cada país está viendo sus intereses, pero sí, en gran parte porque estos minerales críticos son necesarios para muchas cosas en nuestra sociedad, y China hoy tiene la mayoría de estos minerales críticos. En segundo, porque también años y años y años de enviar negocios a China, donde China manufactura, donde China construye muchas de las cosas que hoy compramos, no se puede desencadenar de un día para otro, y a lo mejor hasta no tiene sentido, ¿no? El gran reto hoy está en una gran industria tecnológica, ¿no? Los semiconductores, por eso Taiwán es tan importante, porque produce casi 90% más de los semiconductores que hoy hay en tu teléfono, en tu computadora, Perdón, profe, pero usted dice que el gran reto nuestro como país es crear una gran industria tecnológica como país. Claro, en la inteligencia artificial, en la creación de semiconductores, hoy en día, porque hoy en día no estamos hablando de que si se fabrica un vaso en China y ven acá, que eso probablemente no tiene ni sentido. Vamos a hacerlo aquí en Estados Unidos, que nos cueste $5 más. Hoy realmente hay que mirar hacia el futuro. Por ejemplo, aviones de defensa, otras armas, que inclusive del Ministerio de Defensa de Estados Unidos dependen de estos semiconductores, por ejemplo, que se fabrican en Taiwán. Por eso el conflicto con Taiwán, China, Taiwán, es una cuestión que sí un posible conflicto que puede haber, ¿no? Sí nos debe interesar a cada uno de nosotros, estados en Miami o donde sea. Exacto.
tiene que ver mucho que ver. Por eso las relaciones internacionales muchas veces yo escucho, profesor, ¿pero por qué me importa a mí lo que pasa en Ucrania? ¿O por qué me debe importar a mí lo que pasa en Taiwán? Tenemos que preocuparnos de la carretera que tenemos aquí. Claro que tenemos que preocuparnos de la carretera que tenemos aquí, pero lo que pasa en otro lado nos afecta acá. Además, tu teléfono funciona así. Y también muchos de estos minerales críticos que tiene China es importante para lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la carrera en inteligencia artificial, donde hay una serie de empresas como Nvidia o AMD que tiene una serie de chips muy importantes versus lo que está tratando de conseguir China en esa área, o si estamos hablando de los semiconductores o estamos hablando de otros productos de inteligencia que se está compitiendo hoy a ver quién es más innovador. Ahí está una de las grandes retos y que va a definir mucho dónde va el futuro. Y en esto América Latina es interesante, tiene una oportunidad, pero porque si Estados Unidos está tratando de, vamos a decir, traer mucho de ese negocio a Estados Unidos, en muchos de los casos no se puede por el costo, pero si hay un país que se posiciona, y vemos algunos que se están posicionando como amistoso, como cercano aliado, también tiene la oportunidad de atraer alguno de ese negocio que viene desde China. Ahora, dicho eso, para cerrarte este punto, eso no es suficiente, porque nosotros lo que vemos en los estudios es que el gran reto en América Latina, aunque den vuelta, aunque sean más amigos de Estados Unidos, aunque tengan una política cercana, ¿tiene la infraestructura para hacerlo? ¿Tiene el Estado de Derecho que garantice las inversiones de estas grandes empresas? De decir, bueno, mañana quiero poner una planta en México. Bueno, el sistema de derecho, ¿qué control tienen del crimen organizado en los lugares? ¿Qué nivel de educación tienen las poblaciones para poder trabajar en estas industrias? Entonces, esas son cosas que son importantes para cada uno de los países de América Latina para poder atraer. Hay un dato que demuestra el interés del presidente Trump, del gobierno de Estados Unidos, en deshacerse de los chinos en América Latina. El presidente anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Estamos hablando de mucha plata. Profesor Eri de la Fuente, sería muy exagerado decir que hoy por hoy, ya en este momento, los minerales críticos condicionan la seguridad internacional y la economía mundial. Mira, sin duda los minerales críticos juegan un papel muy importante. Ahora también algunas veces hablamos de minerales críticos, que ahora todo el mundo encuentra minerales críticos por todas Sí. partes. Groenlandia, minerales Es críticos. verdad. Me acuerdo de minerales críticos. Ahorita voy a mirar en el patio a ver si Es un canal del Sagüesa, a veces hay minerales críticos. Porque también qué cosas son minerales críticos y qué minerales aquí también hay que buscar expertos. Así que, a ver, por un lado, y yo sé que siempre queremos respuestas de sí o no, pero por un lado, sin duda, son importantes, hay que hacerlo, pero también hay que ver qué tipo, para qué, dónde están, dónde hay otro tipo de minerales críticos, pero sin duda es temas que les interesa mucho a Estados Unidos, a China, y van a jugar un papel importante. Profesor Eri de la Fuente, una última pregunta que me está haciendo, por cierto, un oyente. ¿Por qué los chinos están tan obsesionados con comprar las deudas externas de la mayoría de los países que pueden comprarla? Bueno, para tratar, esto sería una larga ponencia en este tema, pero si te pones a ver, si yo tengo tu deuda, que tú me estás pagando interés sobre la deuda, ¿no? No solo voy ganando ahí, Estados Unidos le paga, de hecho, gran parte de la deuda norteamericana es controlada por los chinos, es importante entender eso. Pero en muchos de los países latinoamericanos, donde, por ejemplo, tienen menos alternativas, al no poder parar alguno de los préstamos que tiene que pagar de otra manera. Aquí no hay nada ideológico con ellos. Esto hay que olvidarse que si Show me the money. Están mirando sus intereses como bien decía Machiavelli, uno de mis grandes favoritos pensadores. Aquí los países, como las personas, miden sus intereses. Y China está buscando posicionarse y anclar a estos países de que encadenarlos de cierta manera para que no puedan tener suficiente libertad de ver de tomar alguna de sus decisiones y eso lo estamos viendo. Entonces, la manera que lo han hecho calladamente, despacio, recordemos que los chinos piensan a largo plazo, en miles de años, ¿no? Esta es una cultura muy diferente. Si nunca han visitado, bueno, hoy es complicado muchas veces visitar, pero yo he estado y en muchos países asiáticos, como hemos visto, es así, y creo que le ejerce un nivel importante porque te controlan, ¿no? En gran parte, si tú no puedes, de alguna manera tienes que pagar, ¿bien?
Es como si el banco te controla tu casa y tú no pagas, bueno, te toman la casa, pero si no te quieren tomar la casa, a lo mejor tienes que trabajar para mí o tienes que hacer otras cosas. Y ahí surgen cooperaciones de otros temas. Los servicios de inteligencia chinos son buenos, están en la región, militarmente están creciendo mucho también los chinos en ese sentido. Ahora han creado una serie, no, la han creado hace tiempo, una serie de institutos de Confucius que es para cambiar la narrativa. Están invirtiendo mucho en medios de comunicación de América Latina para controlar, para influir la narrativa, que financian medios donde tú puedes tener tu cobertura local sin que nadie te la toque, cubre sobre Brasil, por ejemplo, donde tienen medios importantes, pero después tienen una sección sobre China, donde hace, hoy en día, China tiene una escuela de periodismo en Beijing, donde vienen miles de periodistas de todo el mundo. El año pasado de Latinoamérica creo que hubo unos 500 que van, entrenan, tienen todo pago, etcétera, y lo que pueden después regresar formados y hacer su trabajo independientemente sobre el país que sea. Lo que no pueden hacer es hablar mal de China, de hecho muchas veces hablan bien, o tocar el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong y el tema de Tibet, que eso no se puede escribir. Pero la inversión que tienen en controlar la narrativa pública, porque ahí están deficientes, ¿no? Muchos tiempos, los rusos son mucho mejores o llevan mucho más tiempo en eso en América Latina. Es importante. Entonces, estamos vamos a decir, estamos desde el punto de vista de Estados Unidos, hay una confrontación que esto a largo plazo China tiene, y lo dice Xi Jinping, no lo digo no lo digo yo, tiene el deseo de ser la potencia mundial del mundo y lo dicen ellos que ese es su objetivo, establecerse como la potencia número 1 mundial del mundo, y eso no es una cuestión de alarmismo, eso lo dice Xi Jinping en su discurso. Un dato que demuestra lo que usted está diciendo, profesor Eri de la Fuente. El año pasado la televisión china, la televisión internacional china, estaba dispuesta a pagarle a un presentador que de aquí, que vive en Estados Unidos, para trabajar en su servicio en español de $250,000 a $300,000, solo porque se mudara a China y trabajara en la televisión internacional china. ¿Qué periodista aquí gana eso? No, en Miami, en un main anchor, quizás después de muchos años, ojo, después de 20 y pico de años. Casi nadie. Y los chinos, decir algo, el Instituto Confucio sería el equivalente de la Alianza Francesa y del Instituto Cervantes, pero 10 veces más poderoso. Los chinos tienen mucha plata. Y no solo 10 veces es más poderoso. A diferencia de la Alianza Francesa o la Dante Alighieri o el Cervantes, que promueven cultura y idiomas. Buen punto, sí. También lo hace. El Instituto Confucio está alineado con el Partido Comunista de China. También es un centro para llevar la narrativa política del gobierno de Beijing. Y eso está abiertamente, no solo están financiados como otros centros también, pero en este caso no solo es cultural, sino también hay un peso fuerte político de ellos también, y muchas veces sirven para camuflajear espías. Entonces también eso funciona así. Ahora, lo que no entiendo, Eric, y perdón que abuse su generosidad, pero no entiendo el cambio de posición del presidente Trump. En un momento dado, el gobierno alucinaba a los becarios extranjeros chinos y de pronto a finales del año pasado empezamos a percibir que el gobierno estaba dándole entrada a los becarios, a los estudiantes extranjeros chinos aquí en nuestras universidades. ¿Por qué ese cambio? Mira, ahí no tengo... Yo no lo entiendo, yo tampoco. A mí no me gusta especular porque la especulación te lleva sí. A mí me gusta estudiar los temas, no es un tema que he estudiado, pero es una pregunta interesante. Y sin duda, lo que sí es China, los estudiantes chinos pagan en efectivo, las contribuciones a las universidades es enorme, ¿no? Lo que hacen, pero realmente no sé, no tengo una respuesta, prefiero decir no tengo una respuesta sin haber estudiado el tema que especular. He leído al respecto, pero realmente en ese caso, al contrario de los otros, prefiero no opinar. Pasa ficha. Yo igual, porque no lo entiendo. Bueno, profe, con lo que usted nos ha dicho, empiezo a pensar de que si le cortan la sala a los chinos, ya no tendríamos que estudiar mandarín, porque eso debe ser muy difícil, ¿no? No, al contrario. Yo creo que debes estudiar. Primero, yo soy profesor de Relaciones Internacionales, que le digo a todos mis estudiantes que deben estudiar idiomas. Segundo, si tu contrincante es el idioma que más tienes que estudiar. Ya, pero es difícil, ¿no? El número 1 que más tienes que estudiar si es tu contrincante. Pero en serio, yo lo que le digo a los estudiantes y a todo el mundo, solo estudia idiomas que te guste la cultura.
porque si no, no lo vas a aprender, porque tienes que meterte adentro. Cuando tú estudias portugués, Claro. o estudias ruso, o estudias otra cosa, te tiene que gustar la cultura. No puede ser porque te guste como si el gobierno es amigo o no es amigo, etcétera. Es más, la mayoría de las personas que están trabajando en relaciones internacionales deben... países más contrincantes, más gente hace falta que hable ese idioma, porque es donde tienes que tener servicios de inteligencia, tienes que entender mejor cosas y no tienes que usar traductores, sino gente que trabaja dentro de, si es una compañía que está allí, que tiene negocios allá, si es el gobierno que tiene intereses ahí, entonces aún más debes estudiar mandarín, pero solo estudia si te gusta la cultura, si no, no lo vas a aprender. Hoy Si te gusta, puedes aprender. lo que más nos aleja de los chinos es las diferencias culturales o Yo creo ideológicas. que lo que más, yo creo que son culturas muy diferentes, pero en gran parte porque no es muy común en Estados Unidos realmente meterse en las culturas de otros países y aprenderlo muy bien, etcétera. Y yo creo que, por ejemplo, en las culturas asiáticas, a mí me encanta Asia, creo que es un país, un continente fantástico, muy interesante, lleno de historia, de cultura, pero para muchos, incluyendo para los latinos, hay que sorprender que cada país es muy, muy, muy diferente, ¿no? Japón no es China, no es Malasia, no es Indonesia, no es Vietnam, no es Corea del Sur, Taiwán, que como nación, ¿no? Que hay acá, las Filipinas, son países tan diferentes y encima hay tantas rivalidades dentro de ellos. Se perdió una Segunda Guerra Mundial donde los japoneses eran importantes, ahora está China, que también tiene, por un lado es el mayor inversor en muchos de estos países, en el otro lado puede ser la amenaza de geopolítica en estos lugares, pero ahí también entender una cosa, la historia de estos países son miles de años atrás. Creo que algunas veces decimos es muy extraño y no lo quiero ver, pero Asia, cuando visitas, y he estado recientemente de visita, te das cuenta que estás viendo países que están a todo tren hacia adelante. No hay país, o vamos a decir, para no decir como los ciencias políticos nos dicen no único, uno de los países más avanzados del mundo es Singapur, por ejemplo. Corea del Sur es súper avanzado, Japón también, Taiwán también, Malasia, que mucha gente no sabe, vas a Kuala Lumpur, una capital brillante. Claro que se habla de China y China obviamente ha avanzado muchísimo, pero cuando te vas al sureste de Asia, Vietnam está un poco tarde, pero también ha cambiado, imagina, y esto es un país comunista, ¿no? Vietnam y China, los otros no. Pero Singapur, por ejemplo, Corea del Sur eran dictaduras hasta el otro día, más o menos. Corea del Sur hasta el año 80, Singapur también, todavía no es democrático, pero es menos, pero Japón era un imperio, ¿no? Y le tiraron dos bombas atómicas, ¿no? Estamos hablando de que en poco tiempo estos países han, si te vas hoy te impresiona cómo funciona Tokio o Seúl o Taipei o Kuala Lumpur y Singapur. El nivel de eficiencia, por ejemplo, en estos lugares es alto y creo que la mayoría de la gente se sorprendería a verlo, ¿no? Obviamente sabemos y descubrimos de China todo el tiempo cómo está funcionando, por eso no lo menciono, pero hay muchos países allá y si te pones a ver, América Latina, y eso lo digo sin amor, sin espíritu de que me digan nada acá, pero ha dejado América Latina atrás. En los años 80 estábamos más o menos, de los países de América Latina estaban transicionando, en la mayoría de dictaduras a democracia, también en Asia había esa transición, y todavía no eran tan avanzados económicamente, y por eso le decían los tigres asiáticos, porque en los 80 ¿Verdad que sí que se lo decían? y hoy en día, en vez de, cuando en América Latina todavía dependemos de petróleo, de azúcar, de agricultura, de minerales, etcétera, etcétera, hoy en día los países no. ¿Qué tiene de productos, de recursos naturales Japón, Taiwán, Corea del Sur? No. Todo lo que compras electrónico en compañías grandes de semiconductores, compañías grandes que usamos, de los carros que usamos, y eso ha sido al mismo tiempo avanzado en gran parte porque su nivel de educación, disculpa Camilo, porque es importante, Sí, sí. la base, gran base es el nivel de educación. Cuando tú vas a una escuela, yo he hablado de algunas de esas escuelas, los muchachos de chiquitos, ¿no? La disciplina que hay en esos lugares, la importancia en la educación, ¿no? Que estás viendo ahí, y eso sin duda, y la inversión en lo que es la educación pública, que nos pasaría por arriba a nosotros, Mire que se dice en eso. ese caso, y la inversión en lo que es, ¿cómo se dice? Investigación y desarrollo, ¿no? Research and Development,
es altísima y eso como lo veis, por eso son importantes hoy. Son países relativamente pequeños, si te pones a ver, ¿no? Pero mire que se habla de la importancia de la educación, de la investigación científica y la gente cree que, bueno, esa es una muela coja. No, no, no. Eso es lo que garantiza futuro. Profesor de la Fuente, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje al sudeste asiático, la verdad. Cuídese.